¿Qué tal, estimados? En este video vamos a observar la precisión de un instrumento de medida de longitud. Tenemos en la imagen una regla con la cual vamos a medir la longitud de este lápiz. Para medir la longitud del lápiz tenemos que posicionar el lápiz justo donde tenemos la regla. Una vez posicionado el lápiz, tenemos que comparar la longitud que tiene el lápiz con la regla. Eso es medir, comparar una magnitud con otra. Vamos a hacer zoom para poder medir y observamos que en esta regla se puede medir en centímetros. Ahora, ¿a cuántos centímetros llegamos para medir la longitud del lápiz? 6 centímetros. Pero no son 6 centímetros exactos, tenemos algunos decimales. ¿Cuántas líneas más tenemos después del entero 6 centímetros? Hasta acá. Vamos a retirar el lápiz para poder observar mejor la medición y tenemos 3 líneas, ¿no? Entonces, la medición del lápiz, la longitud de la medición sería 6.3 líneas centímetros. Perfecto. Tenemos esta longitud que equivale a 6.3 centímetros. Si realizamos la misma medición, pero en este caso vamos a tomar en cuenta los milímetros que tiene la regla. O sea, que vamos a comenzar por este punto como 0 y esta primera línea equivale a 1 milímetro. La siguiente línea serían 2, 3, 4 y la del medio serían 5 milímetros. Seguimos avanzando 6, 7, 8, 9 y al llegar a esta línea grande tendríamos 10 milímetros, no 1, 10. Acá al medio tuviéramos 15, 20, al medio 25, 30, 35 y así sucesivamente midiendo en milímetros cualquier longitud. En este caso vamos a volver a medir el lápiz. Vamos a marcar hasta dónde llega nuestra medición. Hasta ahí, muy bien. Otra vez alejamos el lápiz para poder notar mejor la medida. Perfecto. Entonces acá tenemos hasta ahí 35, hasta acá serían 40, 45, 50, 55, hasta acá 60, una más, 61, 62 y hasta aquí tendríamos 63 milímetros de longitud del lápiz. Entonces, el lápiz acá tiene una medición de 63 milímetros. Perfecto. Entonces, la primera medición que hemos realizado lo hemos hecho en centímetros. Y en centímetros tenemos 6.3 centímetros. Pero en milímetros, tomando en cuenta cada línea, cada división, tenemos 63 milímetros. Es la misma magnitud, solamente que estamos anotando en diferente unidad, ¿no? Centímetros y milímetros. En un centímetro hay 10 milímetros, o sea que si esto multiplicamos por 10, vamos a tener los 63. Está muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre las dos mediciones? Si se dan cuenta, como lo había dicho anteriormente, nosotros en la primera observación hemos tenido en cuenta el espacio que existe entre un número y otro entero. O sea, todo este espacio, todo ese espacio equivale a un centímetro. Si nosotros jugamos con un centímetro, estaríamos jugando con esa precisión, con esa separación como índice para nuestra medida. Pero abajo nosotros tendríamos que hacer un zoom mucho más específico donde
nosotros trabajamos de una línea a la otra, tomando en cuenta solamente ese espacio. En este caso estaríamos trabajando con 1 milímetro. Al trabajar con 1 milímetro, esta sería nuestra precisión. La mínima división con la que tú trabajas es la precisión de tu instrumento. La mínima división, o sea, el último número que tú tomes, que sea decimal o entero. Entonces, acá podemos ir de uno en uno. Esa es la precisión de tu instrumento. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 7, 8, 89 y aquí serían los 90, ¿no? Entonces, esa precisión que tú tomas del instrumento es la mínima división que tú puedes observar a simple vista, ¿no? Ese 1 milímetro es tu precisión. En el anterior caso también hemos tomado el milímetro como precisión, pero tomando en cuenta, muy importante, el centímetro, ¿no? 6 centímetros y unos cuantos decimales. Entonces, la precisión del instrumento es aquella medida, aquella división que tú tomas como importante. Puedes tomar de 1 centímetro al otro o de 1 milímetro al otro. Pero la medición va a ser la misma, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos más abajo otro tipo de medición. Esta es una medición directa. Cuando tú comparas una regla con la longitud del lápiz. ¿Qué te parece este cubo? En este cubo lo que vamos a hacer es medir su base. Si este es un cubo, entonces todos sus lados van a ser iguales. Basta con medir uno de sus lados para obtener los demás. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos 5.1, ¿sí? O anotando con milímetros, serían 51 milímetros, ¿no? Aquí 10, 20, 30, 40, 50. Vamos a hacer zoom. Entonces, estamos acá, ¿no? A esa altura serían como 51 milímetros. Estamos en esta primera línea, 51 milímetros. Perfecto. Entonces, quitamos el zoom. Ahí. Tenemos acá entonces la base de mi cubo, la altura de mi cubo y su profundidad de la misma dimensión o la misma medición que hemos realizado le va a afectar a cada lado. Podríamos medir cada uno de sus lados para ser más precisos, más exactos, ¿no? Entonces tenemos 51 centímetros acá, 51 centímetros acá y 51 centímetros acá. Uy, perdón, no son centímetros, son milímetros, ¿no? Para que sean centímetros tendría que anotar 5,1. Entonces aquí 51 milímetros, 51 milímetros. ¿Cómo encuentro el volumen, por ejemplo, de este cubo? Multiplicando cada uno de sus lados o simplemente elevando al cubo. Entonces, lado al cubo sería 51 milímetros, todo eso en paréntesis, elevado al cubo, lo cual me va a salir, usando la calculadora, 51 al cubo. Serían 132.651 milímetros cúbicos. Y ese sería el volumen. Entonces, acabo de encontrar la medición del volumen de este cubo por fórmula. Entonces, al ser una figura regular, nosotros tenemos una fórmula que podemos aplicar para encontrar el volumen. Entonces, a esto se le llama una medida indirecta. Una medida indirecta es aquella que se calcula gracias a la medición de una medida directa. Esto sería una medida directa. Cuando utilizamos el instrumento, es una medida directa.
Cuando calculamos gracias a esa medida directa, se convierte en una medida indirecta. Una vez realizadas las mediciones con tomando en cuenta la división del instrumento de medida, nosotros somos exactos porque anotamos, ya sea con decimales o con enteros, dependiendo la unidad, la longitud o medida de esa magnitud física. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tendríamos la oportunidad de tomar más de un dato? Entonces, si nosotros tomamos varios datos, podemos ser precisos. Entonces, la longitud o el lado de ese cubo puede tener diferentes medidas, digamos, el ancho, el largo. Pueden salir diferentes valores diferenciados por la última cifra. Por ejemplo, en 51, 52 o 50 milímetros, si nosotros volvemos a medir, por la forma en que sujetemos el instrumento de medida o los diferentes errores que podemos tener, que ustedes ya los han visto en los anteriores apuntes, puede variar ese valor. Bueno, el 52 es un poco exagerado, así que vamos a variarlo entre 50 y 51. Para obtener el mejor resultado de este conjunto de números, lo que se hace es sacar la media aritmética. La media aritmética, así como la fórmula del cubo, tiene su fórmula. Esta media aritmética me va a permitir encontrar el mejor valor representativo de ese conjunto de datos, de esa lista que tú ves ahí. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Sumando los 5 datos que habremos obtenido, los sumamos y lo dividimos entre la cantidad de datos que serían 5, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos ¿cuánto? 253 arriba sobre 5, que sería igual a x como media aritmética, ese es el símbolo que se utiliza, como 50.6 milímetros. Ese sería un mejor resultado en nuestro caso. Es más representativo, es un mejor dato que el 51 como tal, como entero, ¿no? Porque además de que tenemos una cifra más en nuestro resultado, que es un decimal más que nos acerca más al resultado real, habremos minimizado el error gracias a un procedimiento matemático que se llama media aritmética, ¿no? Entonces, la mínima división que tú puedes observar en un instrumento de medida se le llama precisión, que en nuestra regla común es 1 milímetro. 1 milímetro es la precisión que nosotros podemos llegar a observar, no 1 centímetro. 1 centímetro es muy grande. Podemos todavía observar cada milímetro que existe dentro de ese centímetro, ¿no? Cuando realizamos una medición y gracias a esa medición calculamos alguna magnitud física que nos pidan, entonces estamos realizando una medida indirecta. Y obviamente si podemos sacar más de un dato, si digamos trabajamos en grupo y en mi grupo mis compañeros sacan otras medidas observando el instrumento de medida, entonces el mejor resultado, el mejor valor va a estar representado por la media aritmética, ¿no? Que se encuentra o calcula de esta manera. Muy bien, gracias.